No paraba de pensar en esta palabra y quiero compartir lo que Dios puso en mi corazón, hermanos. Este versículo que voy a compartir está en el libro de Juan, el capítulo que voy a compartir está en el libro de Juan, capítulo 6. Pero antes de empezar, este tema habla acerca de un alimento que Jesús está mostrando, está mostrando a su pueblo. Y como introducción quisiera hablar acerca del alimento, ¿no? Y para hablar del alimento, siempre es algo muy esencial el pan. El pan es mencionado por Jesús en la oración en la que nos enseña cómo orar. Y dice que pidamos el pan, ¿no? Que nos dé, Señor, el pan de cada día. Entonces podemos ver también cómo Jesús lo tomaba como un alimento esencial y refiriéndose al pan hablaba generalizando la necesidad de alimentar nuestro cuerpo. También quisiera añadir algo que es importante, es que Jesús nació en una ciudad en la cual se llamaba Belén y que etimológicamente dice que en el hebreo Belén significa casa del pan. Amén. ¿Cuántos sabían esto? Yo la verdad que no sabía que Belén en hebreo significaba casa de pan. Entonces quisiera compartir esta, esta pequeña introducción. Y ahora sí vamos a ir al libro de Juan 6, 6. Vamos a empezar desde el 1. Amén. Pero hay una declaración en la cual Jesús hace en el capítulo 6:35 donde dice Jesús es el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cuántos creen en esto, hermanos? ¿Cuántos creen que Jesús es el pan de vida? ¿Ven? Qué bien, hermanos. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Tienes la necesidad de este alimento? Qué bien, hermanos, qué bien. Y vamos a empezar a leer acerca de una diferencia, ¿no? En la cual empezamos viendo en el capítulo 6 que Jesús alimenta a 5,000 varones, pero alimenta su cuerpo nada más, en lo corporal. Más adelante vamos a ver de otro tipo de alimento en el cual estamos hablando de Jesús, que es el pan de vida. Quisiera que me acompañen todos a leer, por favor. ¿Están ya en el versículo? Amén. Dice, alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y ahí viene un discípulo y dice, uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es 5 panes cinco panes de cebada y 2 pececillos para 5,000 varones? Entonces aquí no llega ni para 20, imagínense para 5,000. Recuerdo un evento en la cual no alcanzaba, Dios, y sí, no sé cómo, pero llegó a alcanzar, pero no como para 5,000, hermanos. Así es que es un verdadero y grande milagro. Entonces dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias a Dios, habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, ya estaban saciados, no es que empezaron ahí como que a dar migajas, no, se saciaron, hermanos, se saciaron. Dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Y de los 5 panes de cebada sobraron, perdón, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido.
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Al ver esta señal, hermanos, podemos ver cómo este pueblo empieza como, este es, al ver esa señal, este es, dicen, este es, porque estaban tan saciados, tan gustosos, este es el que esperábamos, este es el profeta el que había de venir, dice. Y en el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ellos querían hacerle rey, hermano. Este milagro, esta señal que Jesús hizo, ellos al ver esta señal, al sentirse, al saciar tanto su cuerpo y estar tan saciados, ellos quisieron hacerle rey. Y el Jesús al saber esto, se retiró, dice, al monte él solo. Y vamos a ver ahora Entonces, hermanos, antes de continuar, aquí vemos cómo hay un pan corporal, y que Jesús es tan misericordioso y que nos da, hermanos, nos da ese pan porque tenemos esa necesidad. No podemos decir que no tenemos esa necesidad. Fue tan grande el milagro que inclusive lo quisieron hacer rey. Pero Jesús, no, al saber esto que lo querían hacer a la fuerza, dice en la Nueva Traducción, él se fue y se retiró hacia el monte él solo. Vamos a ver cómo ellos después de esto empiezan como que a buscar a Jesús, empiezan como a trabajar de alguna manera para buscar eso que ellos querían, esa saciedad de su cuerpo. En el versículo 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar como un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. Entonces sus discípulos se fueron, dice, hacia el otro lado del mar. Y ahora la gente, dice, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ellos estaban buscando a Jesús. El milagro que ellos habían visto les impactó y querían estar con Jesús. Pero aquí vamos a ver en el versículo 25 algo que parece como que contradice, hermano. No, como que contradice no la escritura, sino que como que contradice la necesidad de ellos, la necesidad que ellos tenían. Vamos a ver más adelante. Querían saciar su cuerpo nada más. Y vamos a ver el por qué. En el 25 dice, y hallándose al otro lado del mar, le dijeron, ya no le encontraron ahí, se fueron al otro lado, a Capernaum, y al encontrarle, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Yo me pregunto, hermanos, hay 5,000 personas que quieren de Dios, que vienen supuestamente que quieren de Dios, buscan, ¿no? Pero Jesús al encontrarles, y el propósito de Jesús vino a salvar y él a hacer todo lo necesario por salvar, todo lo que él podía hacer vino. Y les dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y yo quiero hacerme una pregunta y quisiera que todos nos hagamos la pregunta. ¿Realmente buscamos el pan de vida? ¿O simplemente estamos buscando la satisfacción de nuestro cuerpo? Las bendiciones. Y Jesús les dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará.
Esto es lo que les dice a las personas que habían visto el milagro y que le buscaron ahí y no le encontraron, fueron a buscarle en otro lado. Trabajaron duro para buscar su satisfacción, pero en realidad no buscaban el alimento de vida. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta, hermanos. ¿Realmente estamos buscando el pan de vida? Estamos pasando por tiempos, no sé ustedes, pero de mi parte estamos pasando tiempos tal vez de sequedad, tiempos difíciles, hermanos. Pero recordemos lo que pasó cuando Jesús le sacó al pueblo de Egipto hacia el desierto. Dice que lo sacó para probar sus corazones, hermanos. Para probar sus corazones, hermanos. Vamos a seguir leyendo un poquito más, por favor. Vuelvo a repetir el 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Yo no sé a cuántos de nosotros se nos viene a la mente cuando se lee este versículo, decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero recordemos que la salvación y la vida eterna es gratuita. Es gratuita. Pero ¿qué tengo que hacer entonces? Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él había enviado. Ese es el trabajo que debemos hacer. Creer. Creer en el que Él había enviado. Le dijeron entonces, bueno, ¿y qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? No les bastó. Ahora ya no les bastó los 5,000 panes. Ahora sí ya no. Al principio querían hacerle hasta rey. Pero cuando les dice, solo tienen que creer. Ahora dicen, bueno, haz otra señal entonces. Qué contradicción, ¿no? Y ahora podemos darnos cuenta que realmente buscaban. Satisfacer solamente su cuerpo, sus necesidades. Realmente no querían el pan de vida. No veían. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y empiezan, ¿no? Qué conocedores de la palabra. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo dio a comer. Miren cómo utilizan la palabra, hermanos. Cómo utilizan la palabra para querer engañar. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Estaban pensando en pan otra vez pensaban en un pan para el cuerpo, otra vez buscaban el pan del cuerpo y no se daban cuenta que lo que necesitaban era simplemente creer. Entonces, aquí en esta parte podemos darnos cuenta que hay dos alimentos, hay dos tipos de pan. Hay el pan que es para saciar nuestro cuerpo, pero hay un pan en el cual Jesús dice que es por el cual debemos trabajar. Y es el que va a darnos vida eterna, hermanos. Para ellos en realidad no querían ese pan de vida. Ellos lo que querían es saciar su cuerpo. Ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Sin embargo, solamente era creer. Hermanos, como vuelvo a repetir, Jesús aquí les confronta a 5,000 personas. Y cuando le sacó al pueblo de Egipto, a tan grande pueblo que se había formado en Egipto, a tan multitud, dice que vamos a ver ahora Deuteronomio 8. Acompáñenme, hermanos, por favor. En el versículo 2. Cuando lo tengan, hermanos, me dicen amén, por favor, para poderlo leer todos.
Amén. Dice, y te recordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. ¿Para qué, hermanos? Pueden leer todos, por favor. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Claro, les dio un alimento, hermanos. Pero ahí vamos a hacer una pausa, hermanos. Entonces vamos a hacer una comparación. Ellos hablaban de que Moisés había dado el pan del cielo, dijeron, con el maná. Pero Jesús les dice, no, ese pan es algo que sus padres comieron y murieron. Dice en el versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, dice. Y ahora dice, este es el pan del cielo. Esto está en Juan 6:49, hermanos. Quieren, podemos leer desde el 27. Vamos a movernos. 6:40, desde el 47 hasta el 51 vamos a leer. Voy a leer en voz alta. De cierto os digo, el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Cómo vemos esta diferencia? Este pan que no da vida. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y dice en el 50, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, hay una diferencia muy grande entre el pan que comió, el que dio Moisés, el que dio Dios, el que dio Dios en el pueblo que estaba en Egipto. Ese pan era solo para el pueblo de Israel. Ese pan no da vida eterna. Y el pan del cual Jesús está hablando es el que da vida eterna. Y no estaba solamente para el pueblo. Aquí dice que era para dar, que el cual yo daré por la vida del mundo. También podemos ver cómo habla en la parte de atrás el pueblo, la no amada, el pueblo que no era pueblo, vino a ser pueblo. Jesús vino y ya no solo para su pueblo, vino para todos, hermano. Vino a dar vida por todos nosotros. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Realmente estamos buscando el pan vivo? ¿O estamos tan cegados como este pueblo de 5,000 que estaban aquí y que constantemente buscaban solamente satisfacer lo terrenal? Esta pregunta deberíamos hacernos muy seriamente, hermanos. Muy seriamente. ¿Por qué? Porque Dios nos va a probar. Dios nos va a probar para saber si nuestros corazones realmente quieren obedecer a sus mandatos. Porque el creer en Jesús es obedecer. El que creer en Jesús es cambiar de... Yo estaba yendo para acá, ahora atajo para lo que yo quiera. Porque Él no es una vara mágica, Él es una lámpara mágica de la cual podemos venir y clamar. Porque si vemos aquí, Jesús ya no hizo ningún milagro en ese lugar. Él les hizo una señal y hasta rey le querían hacer. Y cuando le dijeron, ahora crean, ¿cuántos? ¿Cuántos deberíamos de decir, Señor, yo en el desierto voy a aprender? Porque hermanos, hay una cosa de la cual podemos ver aquí. En el desierto ellos fueron afligidos, pero en el desierto muchas veces dice un salmo, dice, como siervo que brama por las aguas, así clama por ti mi alma. En los momentos duros es cuando Jesús se va a manifestar en nuestras vidas. Dice Hebreos 6:9, dice, porque Dios no es injusto. Hebreos Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, todo lo que hacemos no es para satisfacer nuestro cuerpo. Todo lo que hacemos es por amor. Por amor, hermano. No nos cansemos de hacer el bien, porque Dios no es injusto. Algo también quiero
Mateo. Vamos a leer desde el uno. Entonces, amén, ¿lo tienen, hermanos? Si quieren, lo leen en voz alta conmigo, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino, después de 40 días, hermano, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, debemos trabajar por el alimento que da vida eterna. ¿Y qué se refiere a creer? Si creemos, debemos trabajar. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la espada de la cual Jesús, la palabra nos enseña, la cual penetrará en lo más profundo. Y si no conocemos Él, es bueno. Tienen ahí, hermanos. Yo quiero preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que trabajamos para buscar a Dios? ¿Por qué les digo esto? Porque vienen tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles. No sé, pero hermanos, Jesús, la palabra nos enseña que Él va a probar los corazones. Él vio a 5 que no creían en Él. Sabía que solamente querían satisfacer porque Él les daba comida, porque estaban alimentados. Y ya no les dio nada más. Pero como a una persona que clamaba y quería el alimento de vida, que bastó tocar su manto para que ella sea salva, para que sea sanada. Bastó solamente tocar el manto. Entonces la pregunta es, ¿tenemos necesidad de este alimento? Porque la palabra dice, venid a mí todos los que estén. Vamos a leer Isaías 55, hermanos. A todos los sedientos, venid a las aguas. Pero ¿a quiénes les está diciendo? A los sedientos. A los sedientos. Venían 5,000 trabajando, buscándoles, pero no estaban sedientos de Dios. Estaban cualquier cosa menos sedientos de Dios. Y nosotros estamos sedientos, hermanos. A veces, hermanos, más nos valdría estar fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Porque cada vez que a nosotros nos llega una palabra de Dios, ha llegado luz a nuestras vidas. Y de esa luz que Dios ha alumbrado nuestras vidas, va a demandar. De cada palabra que Dios haya dicho en nuestras vidas y no la hayamos obedecido, va a demandar. Yo les, no porque, no porque es mejor estar, sino que a veces se vuelve tan dura nuestra servicio. Ya no sentimos, ya no nos hace nada la palabra de Dios. Y yo no estoy aquí para exhortar a nadie. Estoy aquí para que seamos guiados por el Espíritu de Dios, para que seamos consolados por Dios. Y tu necesidad no debe ser física. La primera necesidad debe ser de buscar, de tener el alimento, de tener el alimento. Aquí dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y les dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Qué dice aquí que se deleitará, hermanos? No que vamos a vivir religiosos. Vamos a vivir deleitados, deleitados, hermanos. Aquí dice, vuestra alma se deleitará con grosura. Hemos, hermanos, de la palabra de alimento de vida.
Vamos otra vez a regresar al libro de Juan. Y lastimosamente es algo que ha pasado ahí y que, y que hasta hoy pasa, hermanos. El versículo 60 dice del capítulo 6 de Juan, dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes la habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Dijo entonces en el versículo 67, dijo entonces a los 12, ya solo estaban 12, 5,000. Dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hermanos. Ya estamos siendo probados, hermanos. Pero, pero nos estamos deleitando o no. Porque, hermano Oscar, usted comentaba que cuando usted fue probado por Dios, le quitaron hasta el trabajo. Se quedó en la calle. Pero ahí conoció a Dios. ¿Saben qué dice el Salmo 23? Salmo 20 Salmo 23, 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El enemigo puede venir y atoparnos todo lo que quiera. Todo lo que quiera, hermanos. Y Él va a hacer lo posible para quitar de nosotros esa fe, para quitar de nosotros esa determinación en seguir. Él está andando como león rugiente y sabe cada uno de nosotros cuáles son nuestras concupiscencias y cuáles son nuestras debilidades. Pero ¿saben qué dice el versículo 23, 5? Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En medio de los desiertos, en medio de las dificultades, cuando clamamos y buscamos realmente el alimento de vida y buscamos realmente llenarnos, deleitarnos en la presencia de Dios, Él adereza una mesa que no es para saciar nuestro cuerpo, es para saciar nuestra alma. Y el enemigo tiene que ver estas cosas. Delante de él va a aderezar esa mesa. Hermanos, cuando pasamos, yo te lo digo por experiencia en mi vida, momentos en los que he estado tan difícil, clamado y he puesto, solo de ti está, Señor, te entrego esto y lo que pase es tu voluntad. La paz, deleite, ya está en otro lugar más que ahí. Así es que, hermanos, estoy aquí para animarles, para hacernos las preguntas. ¿Realmente queremos el pan de vida? Somos parte de esos 5,000. Somos parte de esos 5,000 que buscaban solamente las bendiciones. Quisiera que se pongan de pie, por favor, hermanos, y que podamos orar. En el libro de Mateo, después de que Jesús fue tentado y que Jesús, por medio de la palabra, la importancia de conocer la palabra y de buscar a Dios que se revele por medio de la palabra, ¿cómo puede batallar? Nada. Diablo
capítulo 4, 11. Y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Hermanos, Dios no nos quiere tener como pisoteados porque Dios es malo, Dios es bueno. Dios es bueno. Jóvenes, Dios no es malo. Dios no es malo. Dios no te quiere así como un santo. Dios no te quiere como un se ríe. Dios no quiere eso. Eso es una mentira del diablo. Dios lo que quiere es que se alegren, que se gocen, pero de verdad, no con engaños, porque el diablo te dice, oye, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, mira qué bonito. Pero vas a ver que el final de esas cosas son amargas, porque es una mentira del diablo. Dios te quiere dar una felicidad verdadera, una felicidad que va a ser para siempre, hermanos. Dios no quiere pisotearnos al final de pasar nuestra aflicción, nuestra prueba. Les dio maná del cielo, les dio el pan también, el corporal, hermanos. No es que nos va a dejar sin ese pan, pero ellos le dijeron que es para creer. Y no son las cosas. No te he dicho que si crees verás la gloria. Las cosas no son al revés, como el pueblo decía, ¿qué señal haces? No, cree y verás. Cree y verás. Jesús nunca puso ni tentó a Dios ni nada de eso. Y los ángeles vinieron y le servían. Hebreos dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra buena obra, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Isaías 26:3 dice, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Debemos perseverar, hermanos, porque en ti han confiado. Así es que todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, porque esto es gratis. Venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y no gastemos nuestro tiempo, nuestras fuerzas en cosas que van a acabar, porque este cuerpo en poquitos años se lo van a comer los gusanos, pero nuestra alma va a ser eterna. Así es que peleemos para ver en dónde vamos a estar, peleemos por ese alimento, hermanos. Hermanos, pueden acompañarme para poder escuchar esa alabanza y vamos a orar todos, hermanos. Meditemos en esta palabra mientras escuchamos esta alabanza. Meditemos en la palabra, hermanos, porque esto es lo que dijo, la palabra la que hemos leído. Meditemos en la palabra si somos parte de esos 5,000. Meditemos en la palabra si le estamos dando más valor a este cuerpo corporal que al alma, que es eterna. Yo no sé si tal vez alguien está padeciendo, está sufriendo, está pasando cosas difíciles, hermanos. El hermano está orando por quebrantamiento y miedo me da, hermanos. Le tengo miedo, la verdad, pero sé que es necesario. Sé que es necesario, hermano. Así es que si tal vez alguien está pasando, quiero recordarles el capítulo 4:11, donde Jesús mandó a sus ángeles para que le sirvan. Y así el Señor va a ser de bueno con nosotros, porque Él es Padre bueno, fiel. Jesús pagó por nuestros pecados. Si tú te sientes culpable de algo, Jesús pagó por tus pecados, por los míos. El diablo no puede juzgarte si tú crees. No hay condenación. Y si estás pasando por tiempos difíciles, quiero recordarte que Dios va a aderezar una mesa delante de ti, delante de tus angustiadores, delante de los momentos difíciles en los que te encuentras. Dios va a aderezar una mesa delante de tus angustiadores, dice su palabra. Pero si crees, verás la gloria de Dios.